¿Qué pasaría si las leyendas no fueran solo cuentos? Si criaturas como el chupacabras, el wendigo o el silbón realmente caminaran entre nosotros. Hoy te traemos los relatos más impactantes de personas que aseguran haberlos visto. Testimonios reales, llenos de terror y misterio, que te harán pensar dos veces antes de dudar de lo desconocido. ¿Te atreves a escuchar? Entonces prepárate que aquí empezamos. Amigos del auditorio, quiero compartir mi historia, aunque hacerlo me llena de escalofríos. Siento que cada vez que la recuerdo, desentierro algo que debería haber quedado olvidado. Esta experiencia marcó mi vida, y aunque han pasado años, todavía me persigue. Espero que este relato sirva para advertir a otros. Era 1997, un año que jamás olvidaré. Vivía en un pequeño rancho cerca de Monterrey, México, donde me dedicaba a criar cabras. Era una vida sencilla, sin grandes sobresaltos, hasta esa noche. Recuerdo que el día había sido caluroso, pero al caer la tarde, algo cambió. El viento era pesado, como si trajera consigo un mensaje, y el ambiente estaba extraño. Cené temprano y me fui a la cama, cansado de las labores del día. Sin embargo, alrededor de las 2 de la madrugada, algo me despertó. Fue un ruido agudo, un chirrido metálico que no podía identificar. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché algo más, el grito de mis cabras. Mi corazón se aceleró, me levanté de la cama, tomé una linterna y mi machete y salí al patio. Todo estaba oscuro, excepto por la luz tenue de la luna. Los perros, que solían ladrar a la menor provocación, estaban en silencio, encogidos en un rincón y temblando. Cuando llegué al corral, me recibió una escena que jamás podré borrar de mi mente. 3 de mis cabras estaban tiradas en el suelo, inmóviles. Al acercarme, noté que no tenían rastros de heridas visibles, excepto por 2 agujeros perfectos en el cuello. Lo más extraño era que no había sangre. Sus cuerpos estaban completamente drenados. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, algo captó mi atención. 2 puntos rojos brillaban entre los arbustos, como si alguien o algo me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté la linterna hacia esa dirección y lo vi. Era una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su piel era escamosa y grisácea, como la de un reptil. Tenía patas largas y delgadas y una serie de espinas que recorrían su espalda. Pero lo peor eran sus ojos, rojos, penetrantes, llenos de maldad. Quise moverme, pero estaba paralizado. No podía apartar la mirada de esos ojos. La criatura soltó un chillido espeluznante, un sonido tan agudo que me hizo cubrirme los oídos. Los perros comenzaron a aullar, pero no se atrevían a acercarse. En un instante, la criatura dio un salto impresionante y desapareció en la oscuridad. Mi cuerpo finalmente reaccionó y corrí de vuelta a la casa. Cerré todas las puertas y ventanas y me quedé despierto hasta el amanecer, con el machete en la mano. Al día siguiente revisé el corral con más calma. No había huellas ni rastros de sangre, como si la criatura nunca hubiera estado allí. Pero las cabras muertas eran prueba suficiente de que algo había pasado. Esa no fue la única vez que lo vi. En las semanas siguientes, más cabras comenzaron a aparecer muertas de la misma manera. 2 agujeros en el cuello, completamente drenadas. Decidí tomar medidas. Refuerzo el corral con madera y alambre, y todas las noches encendía fogatas alrededor para mantener alejados a los depredadores. Una noche le pedí a mi amigo Raúl, un cazador experimentado, que se quedara conmigo. Quería enfrentar a lo que fuera que estuviera atacando mi ganado. Nos armamos con un rifle, linternas y machetes y nos apostamos cerca del corral. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando lo vimos de nuevo. Estábamos en silencio vigilando cuando de repente los perros comenzaron a gemir.
Apareció detrás de los árboles, moviéndose con una agilidad increíble. Esta vez lo vi más claro. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y su cabeza tenía una forma extraña, casi triangular. No hacía ruido al moverse, como si flotara. Raúl levantó su rifle y disparó, pero la criatura fue más rápida. Se deslizó hacia un lado y desapareció en un salto. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Raúl, que nunca había tenido miedo de nada, me miró pálido y dijo: «Eso no es un animal, Andrés. No sé qué es, pero no pienso quedarme para averiguarlo». Esa fue la última vez que Raúl vino al rancho. Lo más aterrador ocurrió una semana después. Esa noche desperté nuevamente, pero esta vez el ruido venía del interior de mi casa. Me levanté, agarré el machete y bajé las escaleras. La puerta de la cocina estaba abierta de par en par y el olor en el aire era nauseabundo, como carne podrida. En el suelo había marcas de garras pequeñas pero profundas y las despensas estaban revueltas. Salí al patio siguiendo las marcas y las vi dirigirse hacia el bosque. Sentí que algo me estaba observando desde las sombras, pero no pude ver nada. Esa noche fue la última gota. No podía seguir viviendo allí. Vendí el rancho y me mudé a la ciudad, dejando atrás mi hogar y mi ganado. Pero incluso aquí, siento que no estoy a salvo. A veces tengo pesadillas con esa criatura, esos ojos rojos mirándome fijamente. Hace unos meses, mientras visitaba a mi familia en un pueblo cercano, escuché a un vecino hablar sobre algo que había atacado a sus gallinas. Lo describió de manera casi idéntica. Una criatura con espinas en la espalda y ojos brillantes. Me pregunto si alguna vez podremos deshacernos de este ser. Tal vez el chupacabras no es solo una leyenda. Tal vez está ahí fuera, esperando a su próxima víctima. Espero que mi historia sirva como advertencia. Si escuchas algo extraño en la noche, no salgas a investigar. Podría ser lo último que hagas. Continuamos con los relatos de nuestros suscriptores. Nuestra segunda historia de la noche dice así: Queridos amigos del auditorio, espero que estén listos para esta historia. Aunque me cuesta contarla, siento que es necesario que alguien más la escuche. Lo que viví cambió mi vida para siempre, y aunque han pasado años, las noches frías me siguen recordando ese encuentro aterrador en los bosques del norte de Canadá. Era el invierno de 2011, cuando mi mejor amigo Jorge y yo decidimos aventurarnos en los bosques boreales para una excursión. Siempre habíamos disfrutado de la naturaleza y buscábamos nuevas aventuras, pero aquella experiencia nos marcó de una manera que nunca imaginamos. El viaje comenzó bien. Llegamos al campamento al atardecer, rodeados de gigantescos pinos cubiertos de nieve y un cielo tan claro que las estrellas parecían mirarnos directamente. Instalamos nuestras carpas cerca de un claro y encendimos una fogata. Mientras cenábamos, Jorge comenzó a hablar de una leyenda que había leído en internet. El Wendigo. Me explicó que según las historias de los pueblos algonquinos, el Wendigo es un espíritu malvado que habita en los bosques. Se dice que posee a las personas que sucumben al hambre extrema o al canibalismo, transformándolas en criaturas esqueléticas, de piel gris, con ojos hundidos y garras afiladas. Siempre hambrientas de carne humana, estas criaturas simbolizan la avaricia y la desesperación. Aunque intenté reírme de la historia, hubo algo en la forma en que Jorge la contó que me dejó inquieto. No sabía si era el ambiente, el frío que parecía intensificarse, o la manera en que el viento susurraba entre los árboles, pero sentí un nudo en el estómago. Esa noche, el bosque estaba demasiado silencioso. No se escuchaban los crujidos de las ramas ni el ulular de los búhos. Cuando nos metimos en nuestras carpas, pensé que el cansancio me ayudaría a dormir, pero el sueño no llegaba. Todo estaba demasiado extraño. Entonces, lo escuché.
Al principio fue un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Luego, pasos lentos y arrastrados en la nieve. Salí de la carpa con una linterna, convencido de que era un oso o un alce, pero lo que encontré fue mucho peor. En el claro, vi una figura que me heló la sangre. Era alta y delgada, pero su piel parecía pegada a los huesos como si hubiera estado muerta por años. Sus ojos brillaban con un color amarillento y su boca llena de dientes afilados como los de un depredador. Lo más aterrador era la forma en que se movía casi flotando, con movimientos que no parecían humanos. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar. Entonces lo escuché. Su voz no era un grito ni un gruñido, era un susurro que parecía venir desde todas partes, como si el mismo viento me hablara. Aunque no entendí las palabras, sentí que la criatura estaba llamándome. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada, pero la criatura giró su cabeza hacia mí. Fue entonces cuando rompí el hechizo del miedo y corrí hacia la carpa. Desperté a Jorge, pero cuando le conté lo que había visto, no me creyó. Atribuyó mi miedo al cansancio y trató de tranquilizarme. Al día siguiente, intentamos seguir explorando el bosque, pero la sensación de que algo nos seguía era imposible de ignorar. Cada vez que nos deteníamos, el aire se volvía más pesado, más frío, y el olor a carne podrida comenzaba a invadirnos. Esa noche, mientras estábamos junto a la fogata, lo escuchamos de nuevo. Pasos. Alumbramos con nuestras linternas, pero no vimos nada. Luego, el olor se hizo más fuerte y Jorge comenzó a temblar. «Siento que hay algo detrás de mí», dijo. Cuando volteé, no vi nada, pero sentí que algo estaba ahí acechándonos. Tomamos la decisión de empacar todo y salir del bosque de inmediato. Eran casi las 3 de la madrugada cuando comenzamos a caminar en dirección al camino principal. Pero parecía que no importaba cuánto avanzáramos, siempre terminábamos en el mismo lugar. Era como si el bosque se estuviera burlando de nosotros. Era un laberinto de árboles y sombras. Corrí tras él, llamándolo desesperadamente. Finalmente lo encontré, tirado en la nieve, temblando como una hoja. Sus ojos estaban desorbitados y apenas podía hablar. «Está aquí», lo escuché. «Está aquí», repetía una y otra vez. No sé cómo logramos salir del bosque esa noche. Todo fue un borrón de miedo y confusión. Jorge nunca volvió a ser el mismo. Pasó semanas en silencio y cuando finalmente habló, dijo que había escuchado al Wendigo dentro de su cabeza, susurrándole cosas que nunca quiso repetir. Yo también llevo esa noche conmigo. A veces sueño con esa criatura, esos ojos hundidos mirándome, esa voz helada que parecía llamarme. Y lo peor es que, en las noches frías, siento ese olor otra vez, como si me estuviera recordando que nunca podré escapar de lo que vi. Amigos, esta fue mi historia. Si algo he aprendido, es que hay lugares en este mundo que no están hechos para ser explorados, y criaturas que no deberían ser perturbadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se atreverían a caminar en esos bosques como lo hicieron nuestros protagonistas? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y no olviden darle like a este video, compartirlo con quienes aman el misterio y suscribirse al canal para no perderse más relatos aterradores como este. Ahora seguimos con la siguiente historia. Hola, mi nombre es Andrés Mejía y esta historia es un relato que ha permanecido en mis pesadillas desde que ocurrió. Lo que viví en los Andes peruanos es algo que nunca imaginé posible. A veces, los relatos que parecen simples leyendas terminan demostrando que hay cosas que no podemos comprender completamente, cosas que nos observan desde las sombras. Era el año 2013 y me encontraba explorando un pequeño pueblo de Pasco, en la sierra peruana. Había viajado allí atraído por las historias y tradiciones de la región, particularmente
por la del pistaco. Según la gente del lugar, esta figura era un ser oscuro que deambulaba por caminos solitarios buscando víctimas desprevenidas. Decían que no era humano del todo, aunque tomaba esa forma para mezclarse entre las personas. Llegué al pueblo una tarde tranquila, con el aire fresco de la montaña y el sonido del viento soplando entre los árboles. Me hospedé en una modesta posada atendida por una anciana que me recibió con amabilidad, aunque al escuchar mis intenciones, su expresión cambió. Tenga cuidado, Me dijo con un tono serio. si va a caminar por esos caminos, no se aleje demasiado, y si algo le parece extraño, no lo ignore. Asentí, pensando que eran advertencias comunes de los habitantes de lugares remotos. No le di demasiada importancia, aunque algo en su mirada me inquietó. Al día siguiente, salí temprano con una mochila y una linterna. Caminé durante horas por los senderos, admirando el paisaje, montañas cubiertas de neblina, riachuelos cristalinos y árboles altos que parecían custodiar el lugar. Sin embargo, al caer la tarde, todo cambió. El aire comenzó a sentirse pesado, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. No podía evitar sentirme observado, aunque no había nadie alrededor. Fue entonces cuando escuché un ruido, pasos lentos y arrastrados que resonaban detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El sendero estaba vacío y el silencio era abrumador. Traté de tranquilizarme, pensando que era mi imaginación. Pero entonces el sonido volvió, más cercano esta vez. A lo lejos, entre los árboles, distinguí una figura. Al principio pensé que era un campesino o un pastor, pero algo en su postura me pareció extraño. Estaba de pie, inmóvil, como si me estuviera observando. Levanté una mano para saludarlo, pero no respondió. Decidí acercarme un poco, aunque cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. Fue entonces cuando lo vi claramente. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa desgastada y un sombrero viejo que le cubría parte del rostro. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos eran lo más perturbador. Eran pequeños, pero brillaban con una intensidad extraña, como si tuvieran vida propia. Cuando estaba a unos metros de él, levantó la cabeza lentamente y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Esa expresión no era de bienvenida, era la sonrisa de alguien que disfruta viendo el miedo en los demás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise retroceder, pero mis pies no me respondían. Sentía que el aire se volvía más frío con cada segundo que pasaba. De repente, habló, pero su voz no era humana. Era un murmullo bajo y gutural que parecía resonar en mi cabeza en lugar de llegar a mis oídos. El miedo me sacó de mi parálisis. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas. Podía escuchar los pasos detrás de mí, más rápidos ahora, como si me estuviera persiguiendo. No quería mirar hacia atrás, pero la curiosidad y el terror me obligaron a hacerlo. Cuando giré la cabeza, lo vi. No estaba corriendo, pero de alguna manera, cada vez estaba más cerca. Su figura se movía de forma antinatural, como si deslizara por el suelo en lugar de caminar. Su sonrisa seguía ahí, fija, y sus ojos parecían clavarse en mi alma. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y tropecé con una raíz cayendo al suelo. El impacto me dejó aturdido, pero la adrenalina me hizo levantarme rápidamente. Miré hacia atrás y allí estaba, parado a unos metros de distancia. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía mirarlo mientras avanzaba lentamente hacia mí. El olor en el aire era insoportable, una mezcla de algo rancio y metálico que me revolvía el estómago. De repente, escuché un ruido a lo lejos, el sonido de un río. Sin pensarlo, corrí en esa dirección, guiándome por el murmullo del agua. Llegué a un puente viejo de madera que cruzaba el río, y al otro lado vi una pequeña cabaña con luz en las ventanas.
Fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Crucé el puente y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Una mujer mayor me abrió y al verme me hizo pasar rápidamente. Cerró la puerta detrás de mí y la aseguró con una barra de madera. No mire por las ventanas. Me dijo mientras encendía más velas en la cabaña. Él no cruzará el río, pero es mejor no arriesgarse. Me senté junto al fuego, temblando, mientras la mujer me observaba con una mezcla de curiosidad y lástima. Le conté lo que había visto y ella asintió lentamente. No es el primero en verlo, Dijo con calma. pero ahora sabe que no todas las leyendas son cuentos. Pasé la noche en esa cabaña, escuchando el viento golpear las ventanas y rezando para que aquello no regresara. Al amanecer, la mujer me indicó cómo regresar al pueblo. Empaqué mis cosas y me fui de ese lugar tan rápido como pude. No conté mi historia a nadie más, salvo a la anciana de la posada, quien me miró con tristeza y dijo: Por eso siempre advertimos, pero no todos escuchan. Desde entonces, he tratado de racionalizar lo que vi, pero sé que fue real. Hay cosas en este mundo que no entendemos, y el pistaco es una de ellas. ¿Qué dicen, amigos? ¿Se atreverían ustedes a caminar por esos senderos? ¿Han escuchado esta leyenda en algún otro país? Déjennos sus respuestas en los comentarios. Queridos amigos, si les está gustando este video, por favor denle pulgar arriba y suscríbanse al canal. Además, comenten si les ha sucedido algo parecido o han escuchado de algún conocido alguna historia similar. Continuamos. Mi nombre es Alberto y lo que voy a contarles es una historia que me ha perseguido desde el día que ocurrió. Hay lugares en este mundo que no son para los curiosos, lugares donde fuerzas antiguas y oscuras habitan en el silencio. Uno de esos sitios está en lo profundo de las minas de Potosí, en Bolivia, donde tuve un encuentro que nunca olvidaré. En 2016, como parte de un proyecto turístico, viajé con un grupo de amigos a Potosí, una ciudad conocida por sus minas de plata y su historia, pero también por las leyendas que rodean esos túneles oscuros. Habíamos escuchado hablar de El Tío, una figura a la que los mineros rendían tributo. Nos decían que era el protector de la mina, pero también un ser que exigía respeto y ofrendas para no desatar su furia. Al principio, la idea me pareció más un ritual cultural que algo relacionado con lo sobrenatural. Como alguien que siempre ha sido escéptico, pensé que era una tradición para honrar la historia minera de la región. Sin embargo, lo que viví esa noche me hizo replantear todo lo que creía. Llegamos a las minas al atardecer, cuando los últimos rayos de luz iluminaban la entrada. El guía, un hombre de mediana edad con ojos serios, nos advirtió antes de entrar. Aquí adentro deben respetar las reglas. No toquen nada sin permiso, no hagan ruido innecesario y sobre todo, no se burlen de las ofrendas ni de las estatuas. El tío escucha. La manera en que lo dijo me hizo sentir un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Con nuestras linternas encendidas, entramos a los túneles oscuros, donde el aire era pesado y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes. Mientras avanzábamos, el guía nos mostró varios altares dedicados a El Tío. Las estatuas eran grotescas, con cuernos retorcidos, ojos brillantes pintados de rojo y una sonrisa macabra que parecía burlarse de quienes se atrevían a mirarlas demasiado tiempo. Cada altar estaba decorado con hojas de coca, botellas de licor y cigarrillos encendidos, como si alguien acabara de dejar las ofrendas. Uno de mis amigos, Raúl, se rió en voz baja. ¿En serio creen en esto?, dijo mientras señalaba una estatua. El guía lo miró con frialdad y se acercó a él. Aquí no se burla de nada. Si no cree, guarde silencio. Estas montañas tienen más oídos de los que imagina. La tensión en el grupo aumentó, pero seguimos avanzando. Mientras caminábamos más profundo en la mina, el aire se volvía más denso y frío.
Sentía que algo estaba observándonos desde las sombras. En un momento, llegamos a una bifurcación. El guía nos dijo que esperáramos mientras revisaba cuál camino tomar. Me quedé mirando una de las estatuas cerca de nosotros cuando sentí un escalofrío inexplicable. Era como si la figura me estuviera mirando, aunque sabía que era imposible. De repente, escuché un ruido. Era un susurro bajo, apenas audible, pero lo suficientemente claro para erizarme la piel. Me giré hacia mis amigos, pero ellos parecían no haber escuchado nada. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja. Ellos negaron con la cabeza, pero Raúl, quien estaba más cerca de otra estatua, comenzó a actuar extraño. Estaba quieto, mirando fijamente al altar, como si algo lo hubiera hipnotizado. Me acerqué para tocarle el hombro, pero antes de que pudiera hacerlo, dijo algo que me dejó helado. «Nos está mirando». «¿Quién?», le pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Él levantó una mano lentamente y señaló hacia un túnel oscuro. Todos miramos en esa dirección, pero no había nada allí, o al menos eso creímos. El guía regresó en ese momento y nos encontró inmóviles, con Raúl aún en ese estado extraño. Lo sacudió ligeramente y le preguntó qué pasaba. Raúl simplemente murmuró: «Hay algo aquí con nosotros». El guía nos miró con seriedad y dijo que era mejor regresar. Según él, cuando alguien siente que el tío lo está observando, es una advertencia de que no es bienvenido. Mientras volvíamos por el túnel, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Era como si el aire vibrara a nuestro alrededor. Entonces, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un golpe fuerte, como si algo hubiera caído. Todos nos giramos al mismo tiempo, pero no había nada. «No se detengan», ordenó el guía. «No miren atrás». Aceleramos el paso, pero el ruido se hizo más fuerte. Era como si algo nos estuviera siguiendo, arrastrándose por los túneles. Mi linterna comenzó a parpadear y en un momento la luz iluminó algo que no debería haber estado allí. Era una sombra alta, con una figura grotesca. Tenía cuernos que rozaban el techo del túnel y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como si ardieran en la oscuridad. Lo más aterrador fue su sonrisa, una mueca amplia que parecía estar disfrutando de nuestro miedo. «No lo miren», gritó el guía. Seguí corriendo sin atreverme a voltear de nuevo. Podía escuchar el eco de los pasos de mis amigos mezclados con los ruidos detrás de nosotros, como si algo estuviera arrastrándose rápidamente para alcanzarnos. Finalmente, llegamos a la entrada de la mina. Salimos al aire libre, jadeando y temblando. El guía fue el último en salir, asegurándose de que nadie quedara atrás. Cuando nos vio fuera, dijo: «Le ofrecieron algo que no deberían haberle negado». Nos miró a todos, pero su mirada se detuvo en Raúl. No dijo nada más, pero fue suficiente para entender que habíamos cruzado un límite que no debíamos. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, Raúl comenzó a actuar de forma extraña. Murmuraba cosas en sueños, palabras que ninguno de nosotros entendía. Cuando lo despertamos tenía los ojos vidriosos y no podía recordar nada. Al día siguiente decidimos dejar Potosí de inmediato. Desde ese día, Raúl nunca volvió a hablar de lo que vio en la mina, pero algo en él cambió. Sus noches estaban llenas de pesadillas y cada vez que mencionábamos el viaje pedía que no lo recordáramos. Amigos del auditorio, hay lugares que guardan fuerzas antiguas que no debemos perturbar. El tío es uno de esos misterios que viven en la oscuridad, esperando que alguien cometa el error de ignorar su presencia. ¿Qué harían ustedes si sintieran esos ojos sobre ustedes? Déjennos sus comentarios, denle like al video y suscríbanse para más historias que desafían lo que creemos posible.
Y así avanzamos en la noche. Hoy hemos escuchado historias que parecen sacadas de las leyendas más terroríficas de la historia. Recuerda dejar tu comentario y pulgar arriba si estás disfrutando del misterio tanto como nosotros. Comparte este video con quienes aman lo desconocido y asegúrate de suscribirte para más relatos que desafían la realidad. El siguiente relato nos llega desde los llanos venezolanos y dice así. Buenas noches, estimados amigos del canal, mi nombre es César y la historia que les contaré parece salida de una leyenda o de solo un mito, como de los muchos que existen. Era el año 2014 y me encontraba visitando los llanos de Venezuela para realizar un trabajo de campo sobre la vida rural. Siempre había escuchado hablar de El Silbón, una figura temida por las comunidades locales. Decían que era un espíritu errante que cargaba un saco lleno de huesos y que su silbido, característico y escalofriante, era una advertencia. Lo más inquietante era que su silbido podía confundir a quienes lo escuchaban. Si parecía estar cerca, en realidad estaba lejos, y si sonaba lejano, entonces estaba demasiado cerca. En los primeros días de mi estancia, escuché muchas historias sobre él. Los lugareños me contaban que el Silbón perseguía a los borrachos y a quienes llevaban una vida deshonesta. Otros decían que simplemente vagaba sin rumbo, cargando un gran peso en su alma. Lo que más me intrigaba era la advertencia constante de que, si escuchabas su silbido, lo mejor era quedarte quieto y rezar. Una noche, decidí quedarme a dormir en la casa de una familia local que me había ofrecido hospedaje. Era una casa sencilla, rodeada de vastas llanuras que parecían no tener fin. El aire era cálido durante el día, pero por la noche se volvía frío y pesado. Esa noche, después de cenar, me senté con el dueño de la casa, don Luis, un hombre de unos 60 años con muchas historias que contar. Mientras fumaba un cigarro, me habló con seriedad sobre el Silbón. Él es real, dijo con voz baja. No importa si crees o no, porque no necesitas buscarlo. Si quiere encontrarte, lo hará. Me estremecí un poco, pero traté de reír para aliviar la tensión. Le aseguré que no creía en esas cosas, y él solo me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Duerma con cuidado, fue lo último que dijo antes de irse a su cuarto. Aquella noche me quedé leyendo en mi habitación. El silencio era tan profundo que cada pequeño ruido parecía amplificarse. Afuera, el viento soplaba suavemente, pero de repente todo quedó en calma. Fue un silencio tan absoluto que me puso los nervios de punta. Y entonces lo escuché. Era un silbido, largo, agudo y espeluznante. Parecía provenir de lejos, pero al mismo tiempo era tan claro que sentí que estaba justo afuera de la ventana. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana con cautela, intentando ver algo en la oscuridad. La llanura estaba iluminada solo por la luz de la luna, y no se veía nada fuera de lo común. Regresé a la cama, tratando de convencerme de que era solo el viento jugando trucos con mi mente. Pero el silbido volvió, esta vez más fuerte. Me quedé inmóvil, recordando lo que me habían dicho. Si lo escuchas, no te muevas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cerré los ojos, tratando de ignorar el sonido, pero el silbido continuaba, fluctuando entre lo lejano y lo cercano, como si estuviera rodeándome. Entonces escuché algo más, pasos, lentos, pesados y cada vez más cerca. El aire en la habitación se volvió frío y un olor extraño, como a humedad y tierra vieja, llenó el ambiente. No me atrevía a abrir los ojos, pero mi instinto me decía que algo estaba en la habitación conmigo. Sentí una presencia, algo alto y encorvado, que parecía moverse lentamente a mi alrededor. El silbido se detuvo. La habitación quedó en completo silencio, pero la presencia seguía ahí,
No podía moverme, no podía respirar con normalidad, solo podía esperar que lo que fuera aquello no me tocara. De repente, escuché un susurro bajo y gutural, algo que no pude entender pero que me heló la sangre. Fue en ese momento cuando sentí que algo rozaba el pie de mi cama, como si una mano fría hubiera pasado sobre las sábanas. Abrí los ojos de golpe y lo vi. En la esquina de la habitación, a contraluz de la ventana, estaba una figura alta y delgada. Era imposible distinguir sus rasgos, pero su silueta era inconfundible. Llevaba un saco colgando de un hombro y su postura era encorvada, como si cargara un peso enorme. No pude gritar, no pude moverme, solo podía mirarlo mientras permanecía inmóvil, como si me estuviera observando. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, la figura dio un paso hacia atrás y desapareció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente reaccioné, salí corriendo de la habitación y fui a buscar a don Luis. Lo encontré despierto, sentado en la sala, como si hubiera estado esperando algo. Le conté lo que había pasado y él asintió lentamente. «Tuviste suerte», me dijo. «No todos pueden decir eso». Esa noche no volví a dormir. Cuando amaneció, empaqué mis cosas y decidí regresar a la ciudad. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Desde ese día, cada vez que escucho un silbido, un escalofrío recorre mi cuerpo. No sé si lo que vi fue real o una pesadilla provocada por mi mente, pero algo me dice que fue más que eso. Queridos amigos, esta fue la historia de César, intrigante, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenlo en los comentarios, denle like al video y suscríbanse para más relatos que desafían la lógica y despiertan nuestros peores miedos. Hasta la próxima.